La parte más seria a María José Lubertino. María José, ¿cómo estás? De la ONG Asociación Ciudadana, para ver un poco los aumentos y que en realidad un poco lo que le enseña Mariano es lo que vamos a tener que hacer todos, un poco de malabares. Bueno, no es la mejor onda para el último programa del año. Yo intervenía que no es tu culpa, no es tu culpa. Pero bueno, estamos desde las organizaciones de usuarios y de consumidores. Ayer hicimos una conferencia de prensa en la puerta del Congreso de la Nación, hicimos una presentación a las dos cámaras, básicamente pidiendo que no se apruebe el DNU porque contiene una serie de puntos que pueden afectar a los usuarios y consumidores sin el debido debate público, ¿no? Allí nos preocupa la derogación del observatorio de precios, la derogación de la ley de góndolas y sobre todo las medidas que se toman en materia de medicina privada y en materia de tarjetas de crédito y los intereses que van a cobrar, etcétera. A esto hay que sumar, bueno, la inflación que no para y que de eso ya deben haber hablado seguramente. Y se vienen los aumentos de tarifas en los servicios públicos. Vamos a meternos en eso. Y acá voy a cambiar el chip de Mariano, del Economan a Mariano Godoy, economista, y vamos a hablar en serio de qué es lo que nos está preocupando a todos los argentinos, que tiene que ver con tarifas, transportes de colectivo, que aumentó. Y lo comento en la mesa, ¿qué fue ese aumento de 20 pesos? ¿Para qué sirvió ese aumento de 20 pesos cuando en realidad lo que estamos hablando no es pasar de un boleto de 50 a 70, sino de un boleto de 400, tomando todos los subsidios que tiene el Estado, pero que las compañías quieren 800? A ver, primero vamos a ver cómo termina, porque no está toda la información sobre la mesa. Lo único que se anunció es lo del aumento para el lunes de 77 son superiores, que la inflación, que los sindicatos, que la nafta, y que ellos necesitaban, llevar el boleto a 800. Entonces, no se puede tomar una decisión el último día de año por decreto, tiene que haber audiencias públicas, tiene que haber un debate y tiene que haber un replanteo estructural del sistema de transporte público en el AMBA. No se trata solo de discutir la tarifa, veíamos la gente ayer haciendo cola, o sea, es la calidad del servicio, es ¿por qué una ciudad como Buenos Aires, que supo tener hace más de 100 años subte, dejó de construir subtes, que es el transporte más dinámico? Es muy caro, lo que dicen los políticos es que es muy caro y que no se ve, la obra no se ve. Como entonces, mi tesis doctoral, yo fui legisladora de la ciudad, estudié el tema del subte en los distintos países del mundo. La obra no se ve. Hubo quien Macri prometió 10 kilómetros por año, no hizo ni uno, y en los últimos años de gestión del macrismo y de Larreta no se vio ninguna obra de esas. Y lo que yo quiero subrayar es que Buenos Aires es la segunda ciudad del mundo con más colectivos en superficie. Eso trae no solamente un daño al ambiente, sino también una afectación en el transporte. O sea, estamos con un transporte obsoleto, en toda Europa ya no se usa más, se dejan de lado los combustibles fósiles. Esto encarece muchísimo, es mucho más económico en el largo plazo si se evalúa el transporte subterráneo o por lo menos un transporte eléctrico. Cuando se hizo el Metrobús no se quiso electrificar. Buenos Aires hace 100 años atrás tenía subtes y tenía trolebuses, que era mucho más avanzado, y que las ciudades del mundo que hoy tienen trolebuses articulados, es mucho más rápido, etc. Eso es primera cuestión. Segundo, no hay que subsidiar más a las empresas. En todo caso, hay que habilitar franjas gratuitas de transporte para los estudiantes, para los trabajadores de determinados servicios, para los jubilados, pero hay que tratar de que no sea subsidiada la empresa privada, porque prácticamente hoy tienen un 90% de subsidios. Se quejan de que están atrasados. Recordemos que estos valores que uno dice, ¿no?, de 70 pesos, es en la ciudad de Buenos Aires, pero en las provincias es muchísimo más caro, y hoy se subsidia también a quien no lo necesita, ¿no? Un turista extranjero que viene a tomar un colectivo, un subte, está siendo subsidiado por el que realmente lo necesita también. Y acá hay un gran punto que tiene que ver con, si yo pago 800, que mucha gente no lo va a poder pagar, ¿cuál es la calidad del servicio que te voy a exigir?
Por eso, Por eso. si subo con 800 tiene que tener aire acondicionado, las ruedas nuevas, no puede estar roto. O sea, hay una exigencia del usuario también. Hay cosas que no se entienden. En la mayor parte del mundo los servicios de transporte públicos son del Estado. Estamos gastando en empresas que nunca abren sus cajas y no vemos cuáles son sus ganancias. Algo parecido también nos pasa en materia de energía. Estamos pagando la energía a precio dólar, aunque nosotros producimos la energía en el país. Y por el otro lado, lo que siempre nunca se sabe, cuando vamos a las audiencias públicas, ahora tenemos la del gas el 8 de enero, nunca se sabe los números de la empresa. O sea, nunca sabemos qué es lo que las ganancias de las empresas. Claro, recordemos que lo de gas estamos hablando de 350% de lo que habían planteado de suba la tarifa de gas. Lo que digo es, lo que anunció Caputo es que van a quitar los subsidios. Recordemos que ya el gobierno anterior quitó los subsidios a la franja más rica, digamos, la franja de mayores ingresos, pero sigue habiendo subsidios para las otras dos franjas, la de menores ingresos y la de ingresos medios. La de ingresos medios está subsidiado hasta 400 kilowatts, que para algunas familias no es nada, porque si es una familia numerosa no es nada. Pero igualmente, quiero decir, si se sacan los subsidios completamente, en los sectores de menores recursos que tienen una canasta de 350.000 pesos, que ya están bajo la línea de pobreza, aunque sean trabajadores, aunque sean empleados, va a significar que dupliquen el gasto de energía. O sea, bueno, pero para las empresas también, porque, a ver, le va a costar más caro a la empresa fabricar la leche, el pan, todo, con lo cual la suba de tarifas va a impactar de lleno en el que menos tiene, que va a comprar la leche y el pan. Dos veces. Me quiero quedar con tu tesis, porque cuando hablamos de por qué no hay subtes en Buenos Aires, a mí se me ocurre mal pensar algo. Que es un poco lo que vos estás diciendo, ¿por qué hay tantos colectivos o por qué hay tantas líneas de colectivos? Pero además es insólito. Si son quienes de alguna manera impiden que esto se construya, porque van muchos años, nosotros fuimos uno de los precursores en el mundo de tener un subte. Acá hay dos cuestiones. Algunas personas desde la política querían la inmediatez de que se vea, y eso capaz que invirtieron más en las plazoletas y en los juegos de las plazas que se ven. Porque se ve, porque se ve. El subte es invisible. Yo te quiero, yo hice un estudio desde la autonomía de la ciudad, desde la Rúa hasta nuestros días. En ese comparativo, la peor gestión fue la de Macri y Larreta en términos de cero avance en el subte. El resto, aún con situaciones de crisis, el 2000 del sector, no es que se dejan los trabajadores en la calle, pero los cambios son imperiosos. Pero el gremio deja de tener el poder al tener menos afiliados, ¿no? También. Juega un poco con la obra pública, ¿no? También. Hoy en un momento donde no hay obra pública, el recorte de la obra pública, pensar en alguna obra de esta envergadura, deberías tener una compañía, una empresa privada que decida la extensión, claro, pero ¿qué pasa cuando alguien decide esa extensión? Te sube el boleto. A ver, mira, lo que ha ocurrido en todas partes del mundo es que el Estado se hace cargo de este tipo de obras de infraestructura porque no parecen ser rentables. Costo? ¿Por qué es en dólares lo que vos sacaste en su momento? Hoy, que en Argentina, ¿cómo podemos hablar de costos no hay plata? Si no puedo saber... En tu trabajo si no está en dólares, seguramente. No, mi trabajo no hace el costo de las inversiones. Lo que hace el trabajo es estudia comparativamente los hechos que tienen que ver con el ambiente en la ciudad de Buenos Aires y la necesidad de esos cambios y reconversiones. Y hablamos del colectivo, ¿no? De estos... La evaluación del 222% mercado, porque somos rehenes de este servicio, o sea, la gente es rehén del servicio, ¿no? Porque no hay competencia. Bueno, a ver, vos tenés una línea de colectivo que va de tal punto a tal punto y es esa línea de colectivo, no es que hay 100 líneas de colectivos. Pero, a ver, María José, yo lo que te quiero... O sea, la gente cuando le hacían notas por la calle le decían, bueno, ¿y ahora qué usted va a pagar? Y la persona lo miraba y decía, se va a tomar un taxi. ¿Cómo voy a tomar un taxi? Voy a caminar. Claro, bueno. No, a ver, pero digo, políticas públicas que habría que desarrollar. Más bicicletas. Que el costo del transporte lo pague el empleador.
por ejemplo, las grandes empresas... El viático. Bueno, sea el viático, o sea, en muchas ciudades del mundo, a todos los trabajadores, suponete que es gente saludable en edad de poder andar en bicicleta, pero en muchas partes del mundo al trabajador le regalan la bicicleta o le regalan el empleador gana dinero si le regala una bicicleta o una moto digamos eléctrica básica para un trabajador. Porque en lugar baja, de... Claro. Bueno, va a pagar menos que en viáticos. Ahora, María José, ¿vos crees que puede haber... Eso es posible. Lo que pasa exenciones es que impositivas que haya a partir lo tenés que pensar y proponer. Era lo que ¿entendés? se había planteado, que en realidad el costo del colectivo lo iba a pagar, el subsidio se lo iban a dar no al usuario, sino a la empresa, a través de exenciones impositivas, que esto no se dio. Te pregunto, María José, ¿realmente crees que puede valer en la Argentina el colectivo esos 800 pesos? Puede valer lo que se les cante a las empresas o a este gobierno, pero el problema es qué pasa con el bolsillo de los trabajadores y de las trabajadoras. O sea, la gente que está tomando, sobre todo los colectivos, quien toma tren, colectivo, hay personas que viajan 2 horas, 3 horas para venir a trabajar. Justamente son las trabajadoras de casas particulares a las que les están quitando derechos en el subsidio, los de maestranza, los de limpieza, la gente de más bajos recursos porque vive además en barrios en los cuales no tiene acceso al subte. Porque digo, los barrios conectados por el subte son barrios de clase más media que se mueven, no sé, a tribunales. La crítica del gobierno es decir, estamos subsidiando hoy a gente que no lo necesita también, ¿no? Entonces, y la otra crítica del gobierno es, medido en dólares, es los boletos más baratos del mundo que tenemos acá en la Argentina. Pero no me medís Pero en los dólares salarios más nuestros salarios. Claro. O sea, si uno La mira, comparación es a ver, cierta, eso. tenemos el 60% de pobreza en la Argentina sin tomar en cuenta el impacto de los últimos ajustes del último mes. Si ya tenés trabajadores y trabajadoras formales que están bajo la línea de pobreza porque hay pobreza energética, porque no llegan a cubrir las necesidades básicas de una canasta. A ver, estamos hablando de una inflación, de una devaluación del 222%. Dicen que vamos a llegar en el año. Bueno, ¿qué pasó con los salarios? ¿En dónde quedaron los salarios? Los salarios de ustedes mismos, lo que congelados. ¿Qué tienen de ingresos? Lo que yo puedo tener de ingreso como docente universitaria. Vos sabés que en se eso movió el tengo una Algunos crítica. lo podremos amortiguar mejor, pero otros están en la lona o tendremos otros recursos. En esa tengo una crítica, porque por ahí uno ve los aumentos, en este caso sumamos una prepaga, y que hay una prepaga, un aumento del 40%, pero yo no vi un efecto residual respecto a los empleadores, a los empleados de esa prepaga que digan, mire, mi empleador aumentó a todos los beneficiarios un 40%, pero en mi salario no veo reflejado un aumento. O sea que o tuvieron un aumento y no lo dijeron, pero me parece... lo que aducen es que los costos de los insumos de ellos dolarizados aumentaron muchísimo, pero ¿no? Es que acá estoy hablando de los empleados de esas prepagas. Ahí hay otra los empleados de esas prepagas no vi quejándose y decir, mire, mi empleador le aumentó a esos beneficiarios el 40 y a mí no me aumentó. ¿Te puedo decir lo que pasa? No es eso. Primero, la gente tiene miedo de perder el trabajo, primer punto. Segundo punto, la mayoría de las empresas privadas de salud tienen terciarizados los servicios, ¿entendés? No es que tienen empleados directos, mayoritariamente subcontratan a otro tipo de empresas y van moviendo lo mismo que las obras sociales. Entonces, igual que con el transporte, hay que tener una discusión de fondo sobre qué tipo, calidad, servicio y sobre todo daño ambiental o qué sé yo. Con la salud también hace falta una discusión, porque tenemos 4 sistemas de salud. Yo soy una señora mayor, desde la época de Alfonsín se hablaba del seguro único de salud. Se murió hace poquito Aldo Neri, que era uno de los que lo impulsaba. Bueno, nunca se pudo concretar. ¿Por qué? Porque hay un negocio de la medicina privada y las obras sociales bloquean la posibilidad de discutir un seguro único de salud que tenga las mismas prestaciones, donde el servicio sea, digamos, de mejor calidad para todos. Incluso vos hablás con los médicos. Yo me atiendo en la obra social de la Universidad de Buenos Aires, que es una obra social cautiva, sí.
no nos podemos mover de ahí. Y le preguntás, y les paga tarde, y les paga mal, y ahora, es más, nos recortaron a los que nos vayamos a jubilar, nos sacan la obra social a pesar de haber aportado durante 40 años. Claro. O sea, hay como una Ahora, situación crítica que debe ser totalmente revisada, porque no puede ser que una persona haga aportes por 4, porque tiene varios cargos docentes, y le quiten la obra social justo cuando más la necesita, que es cuando va a ser mayor. claro. Ahora, María José, Eso pasa en todos lados. la presentación que ustedes hicieron es para que no se apruebe a la bicameral, que no apruebe el exactamente, DNU. Eso fue lo que presentamos vinculado a la bicameral. Hoy en la mañana se hicieron otras presentaciones, o sea, ya hay, bueno, si no hay ningún juez que declare la inconstitucionalidad de acá a las 12 de la noche, cosa que parece que no fuera a Y suceder. la justicia siempre se acomoda con el poder de turno, Parece ¿no? que no fuera a suceder. Los amparos cayeron en juzgados que suponemos que ya por sus antecedentes no van a actuar en ese sentido, aunque se apeló, etcétera, etcétera. La Corte, en el caso de la presentación que hizo el gobernador de La Rioja, que presentó un amparo, que es digamos, federal, va a la Corte de manera directa, la Corte dio la admisibilidad, pero ya dijo que no va a permitir abrir la feria, no va a suspender sus vacaciones. No era causal para hacer el... No van a habilitar la feria. Ahora, de todas maneras, feria. para dejar bien en claro esto, la bicameral no está constituida Igual aún. hoy recién me mandaron por WhatsApp los nombres de los que la integran, de todos los De la bicameral. del Senado. Acaban de mandar los nombres de todas las fuerzas políticas de la bicameral. O sea, pareciera que es inminente que termine de constituirse la bicameral, porque ya hay como decisión política que se constituya. Eso sería lo más básico, pero digamos que se perdió una semana que podían haber actuado un poco más. Recordemos que el DNU puede ser aprobado, rechazado, no modificado. Sí. Pero sí la ley que no le gustan llamarla ómnibus, esta ley para las bases. Micro, ponele, colectivo. No, para los puntos iniciales, para la liberación de la Argentina. ¿Qué hizo la ONG respecto a eso? ¿También hay alguna presentación acerca de eso? A ver, hay como, de los que yo vi, más o menos hay 8 o 10 presentaciones, hay amparos, pedidos de inconstitucionalidad, amparos colectivos, de distinta índole, de distintos profesores. Hoy, desde la Red Federal por los Derechos Humanos y la Democracia, que es una red que integramos muchas organizaciones, sobre todo de abogados, comunitarios, y Asociación Americana de Juristas, Asociación de Abogados de Buenos Aires, bueno, ahí se presentó otro amparo más colectivo que quedó radicado en el juzgado 3, que es el mismo donde está la causa de Gil Domínguez. Bueno, veremos qué pasa, pero básicamente este amparo hace eje muy fuertemente en los temas laborales, en los temas más sociales, en los temas de fondo, ¿no? Bueno, no sé, son muchas cosas. Una ley ómnibus es medio difícil de trabajar habiendo sido diputada, no es una buena técnica legislativa, porque vos obligás a que una ley pase por casi todas las comisiones, porque claro, tocaste todos los temas. Entonces, si querés sacar algo realmente rápido, no mandes una ley ómnibus. Sector por sector. Bueno, claro, si mandás leyes que son económicas, vas a triangular en 3 comisiones. Pero... Y es como que lo tienen que hacer ahora o nunca, que tienen la legitimidad de haber sido electos recién, a ver, ¿no? Primero, me parece fantástico, no estoy de acuerdo en la mayor parte de los contenidos, pero digo, es lo que tiene que hacer un presidente cuando llega a arrancar. Ojalá Alberto Fernández hubiera tomado las decisiones en sus primeros 100 días de gobierno, porque arrancás y pusiste primero. Claro, y la mitad usted había solucionado hoy. Lo que se puede haber hecho es esto mismo que quiere plantear, de lo cual yo el 90% seguramente no estoy de acuerdo, aunque me alegro de que saquen... O sea, el 10% sí está de acuerdo, por lo tanto, el 10% está de acuerdo. Me alegro de que saquen la BTV, por ejemplo, digo, o que vuelva a la receta electrónica. Son cosas menores, pero bueno, algo quiero decir... Imagino que con la ley de tierras y todo eso no estará de acuerdo. Por supuesto, no estoy de acuerdo. Imagino que las indemnizaciones tampoco. No estoy de acuerdo. Y sobre todo no estoy de acuerdo con la derogación del INADI, hablé con el ministro. Digamos, a ver,
una cosa es que vos quieras racionalizar el Estado y otra cosa es que destruyas áreas con funciones importantes, básicas. Entonces, eso también me comuniqué con el ministro de Justicia, yo fui presidenta del INADI en su momento, le dije, no llamo por ninguna cuestión personal, ni tengo ningún interés político en particular, pero digo, no deroguen la ley. Esto se construyó sobre la ley antidiscriminatoria de la Rúa. Menem, después de la voladura de la AMIA y de la embajada, armó con FEARAB y la DAIA la primera base del INADI. Fue creciendo con capas de organizaciones de la sociedad civil contra el racismo, contra la xenofobia. Hoy hablé con gente del INADI y te lo pregunto, María José. Bueno, entonces No lo sé. lo que sintetizo es esto. Sí. Cuño Libanona me prometió, hablamos creo que ayer o anteayer a la mañana, me dijo, yo me comprometo, pienso lo mismo que vos, comparto con vos la importancia, le digo, mirá, tengo los datos, las estadísticas, el racismo estructural, me dijo, sí. Ahora, él no comprendía muy bien por qué descentralizado, por qué federal, por qué en las provincias, por qué si se puede hacer convenios con las provincias, porque en principio uno de los que más discriminan a veces son los propios gobiernos provinciales. Entonces el INADI, al tener una oficina federal, cumple un rol de contralor. Bueno, le expliqué todo eso. No puede ir en contra de eso. A Lo que eso digo es iba. esto. ¿Son Claro. muchos los empleados? 460 de plantilla del INADI. A ver, cuando yo estaba había 250, 300 empleados. Y nosotros, estamos hablando del año 2006. A ver, cuando yo llegué había 20 empleados. Quien armó el INADI federal y todo eso fue en mi gestión. Estábamos en 250, 300 y hicimos concursos. La mayor parte de la gente, los que no se fueron en las distintas administraciones, son técnicos, gente preparada. Habrán entrado también en las distintas administraciones. Entraron en las Claro. distintas administraciones. Entonces lo que yo te digo es, hay funciones básicas que vos no podés descuidar, hay gente que está concursada, que es de planta, que tiene calidad técnica. Lo que no se puede es tirar la bañera con el bebé adentro, eso es lo que yo digo. Entonces, primera cuestión, lo que no se puede hacer es derogar la ley de creación del INADI, porque la ley no tiene nada que ver con la cantidad de personal que le pongas. Eso es otra cosa, es la estructura, es la planta. Es la estructura. Pero la ley, además, tenía un cuerpo colegiado gratuito, ad honorem, o sea, son personas de la sociedad civil que integran el cuerpo colegiado. En mi época yo fui designada con el acuerdo de ambas cámaras, con el consenso de todos los partidos políticos. Hay que volver a recuperar espacios donde haya un consenso Sí. para nombrar una persona indiscutida en un tema que pueda llevar adelante esa función y sobre todo recuperar los espacios donde hay gente que ad honorem trabaja en estos temas y que no, eso no es que engrose la Y a planta. los otros desfincientizalos también, Sí. Bueno, ¿no? eso, Sí, por supuesto. María José, Gracias. muchísimas gracias. María A ustedes. José Lubertino, de Gracias. la ONG Asociación Ciudadana.